Hola chicos, vamos a hacer un problemita de gases. Bueno, pues aquí tenemos el enunciado del ejercicio. Nos hablan de una sustancia en estado gaseoso, en este caso es el dióxido de carbono, que se encuentra en un recipiente de un cierto volumen en unas condiciones de temperatura y presión que nos dan. A partir de ahí tenemos que calcular la cantidad de sustancia, que recordamos que esta es una de las magnitudes fundamentales y que tiene como unidad en el sistema internacional el mol. Bueno, pues hay que calcular cuántos moles de dióxido de carbono hay dentro de ese recipiente. Y después otras cositas. Bueno, pues empezamos por el primero. Bueno, vamos a empezar eh, escribiendo los datos. Tenemos volumen 10 litros, temperatura como la dan en grados centígrados, se escribe T minúscula y presión 2 atmósferas. Y nos piden varias cositas. Bien, antes de empezar a hacer operaciones, recordad que los problemas de gases hay que trabajar en Kelvin en vez de en grados centígrados. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacer un cambio de unidades. Teniendo en cuenta la relación entre el Kelvin y el grado centígrado, hay que sumar 273 a la temperatura en grados centígrados para tenerlo expresado en Kelvin. 343 Kelvin. Bueno, pues ya estamos preparados para empezar el ejercicio. En el apartado A me preguntan el número de moles, todo esto es relativo al dióxido de carbono. Esto es lo primero. Pues tenemos que empezar con la frasecita de siempre. Suponemos que el gas se comporta idealmente y por tanto cumple la ecuación de estado del gas ideal. Esta sería la frasecita y esta es la expresión matemática, que representa la presión del gas, V volumen, N número de moles, R constante de los gases, T temperatura en Kelvin. En este caso, bueno, todo es conocido salvo el número de moles, así que simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, despejar, ¿no? O sea, de donde N es igual a, pasamos RT al otro miembro dividiendo y quedaría así. Y ya únicamente tenemos que, pues, sustituir los datos. La presión 2 atmósferas, el volumen 10 litros, la constante de los gases 0,082 atmósferas litro Kelvin mol y la temperatura 343 Kelvin. Y ya simplemente haciendo las operaciones. Y esto da 0,71 mol, porque el litro se va con litro. Esto da 0,71 mol, litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin, atmósfera con atmósfera, mol está en el denominador del denominador y por eso queda esto. Así que tenemos de dióxido de carbono 0,71 mol. Ya tenemos el primer apartado. Bien, vamos al segundo apartado. Número de moléculas de dióxido de carbono. Para determinar el número de moléculas de dióxido de carbono, tenemos que multiplicar el número de moles por el número de Avogadro. El número de moles que tenemos es 0,71. Y el número de Avogadro, recordad que representa el número de partículas, que pueden ser átomos, moléculas, iones, cualquier cosa, el número de partículas que hay en un mol de cosas, de moléculas o lo que sea, ¿no? Y es 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Esas son las moléculas que hay en un mol. Entonces, mol se va con mol y queda el segundo apartado. Haciendo esa operación nos da 4,3 por 10 elevado a 23. Pues ese es el número de molécula de dióxido de carbono. Voy a escribirlo aquí arriba como antes. 4,3 por 10 elevado a 23 moléculas. Y ahora vamos al apartado siguiente. Me preguntan átomos de oxígeno, en el siguiente moles de oxígeno. El número de átomos de oxígeno lo representamos con una N mayúscula con una O. Bueno, para hacer este apartado es muy facilito. Fijaos, en el compuesto tenemos CO2. Esta es la fórmula. Eso quiere decir que por cada molécula de dióxido de carbono tenemos
un átomo de carbono, puesto que el subíndice es 1, el subíndice para el carbono, y tenemos 2 átomos de oxígeno. Es decir, el número de átomos de oxígeno es el doble que el de moléculas de dióxido de carbono. ¿Veis? Una molécula, 2 átomos, debido a este subíndice. Así que el número de átomos de oxígeno es simplemente el doble, ¿vale?, de átomos de, perdón, de moléculas de dióxido de carbono. Y aquí he escrito la operación número de moléculas de dióxido de carbono por el número de átomos que hay en cada molécula. Así que simplemente multiplicamos este numerito por 2 y ya está. Y haciendo un redondeo tendríamos 8,6 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno, que lo ponemos también aquí arriba, 8,6 por 10 elevado a 23 átomos. Y ya nos vamos al apartado último, al D. Y para este tenemos en cuenta esta relación que hemos utilizado antes. El número de partículas, ya sean átomos, moléculas, iones, lo que sea, tiene una relación con el número de moles que viene dada así. Este es el número de moles y este es el número de Avogadro. Así que de aquí podemos despejar, puesto que ya tenemos el número de átomos de oxígeno, esto ya lo tenemos, el número de Avogadro es una cantidad fija, así que simplemente despejamos número de moles de oxígeno, es número de átomos de oxígeno entre el número de Avogadro. El número de átomos es 8,6 por 10 elevado a 23 átomos. Y el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos que hay en cada mol de átomos. Tachamos átomos con átomos, 10 elevado a 23, 10 elevado a 23, y esto da un total de 1,42 mol. 1,42 mol de átomos de oxígeno. Y lo escribimos aquí. Pues así de facilito es este ejercicio. Es muy interesante porque permite relacionar conceptos con los que suele haber un poquito de problema, ¿no? Molécula, mol, número de Avogadro, ¿vale? Ya ha quedado claro y habéis resultado útil. Hasta luego.